En 1988, Thomas y yo estábamos explorando la ciudad de Guadalajara en el oeste de México. Estábamos con algunos amigos cuando llegamos a una gran catedral con 2 torres doradas. De repente, uno de ellos notó una marca extraña en el suelo. Nos acercamos todos y mi tío dijo que era un pentagrama. Mis amigos pensaron que era cosa de algún niño que no sabía lo que hacía, o de unos adolescentes jugando una broma. Mi tío estuvo de acuerdo, pero se sintió incómodo todo el día después de ver eso. Esa noche, mientras estaba en la cama, de repente vi una sombra proyectada en la pared. Era una sombra alta y delgada, con una cabeza que parecía llevar un sombrero puntiagudo. Me senté de un salto, pero tan pronto como lo hice, la sombra desapareció. Cuando le conté a mis amigos, dijeron que probablemente era parálisis del sueño o una alucinación. Aún así, yo sentía que esa sombra había sido causada por algo tan real como yo. Estaba tan aterrorizado que pasé 3 noches en un motel en lugar de en la casa de mi amigo. El 5.º día, mientras hablaba con algunos lugareños sobre lo que había visto, uno de ellos dijo: «Miren, esa bruja intentó atacar a mi nieta una vez. La ahuyenté con balas de plata y una cruz. No la he visto desde entonces». Lo dijo de una manera tan solemne que no parecía una fantasía ni la locura de alguien que perdió el juicio. Los otros hombres asintieron también. Un joven comentó: «¿Oíste a Fernando mencionar una bruja? Samuel y Ali también la vieron». Mi tío pensó que una corroboración así tenía algo de verdad. Decidió que no iba a dejarse intimidar por esta bruja. Lo que pasó la noche siguiente fue todo lo contrario. Él y sus amigos regresaron a la catedral alrededor de la medianoche, esperando que algo sucediera. Aunque no sabían exactamente qué esperaban, ya era un poco pasada la 1 a.m., cuando escucharon a alguien caminando y murmurando. Nos asomamos detrás de una columna y vimos a una anciana que parecía una bruja. Estaba sosteniendo un libro raro con un título en un idioma que ninguno de nosotros podía pronunciar y movía la mano de una manera extraña. En su entusiasmo por ver más, uno de mis amigos resbaló y se golpeó la rodilla en el suelo. Los ojos de la mujer se volvieron hacia nosotros al instante y salimos corriendo. La oímos gritar: «Mi magia es mi negocio. Los maldeciré a todos». No sabíamos si estaba hablando en serio o estaba loca, pero seguimos corriendo hasta que llegamos a una cantina. Miramos hacia atrás y la vimos sonriendo y asintiendo. Nos señaló con un dedo huesudo y nos hizo un gesto con la boca: «Manténganse alejados». No estoy seguro si esta mujer era realmente una bruja o si simplemente estaba loca. Pero mi tío está convencido de que hay una bruja en Guadalajara. Tal vez lo era. Tal vez estaba simplemente desequilibrada, pero sin duda era peligrosa. Así que, ahora Thomas y yo, ya no tenemos que contar historias sobre la bruja de Ridley Creek en Pensilvania. Tenemos nuestra propia historia, la bruja de Guadalajara. Cuando era pequeña, tal vez de 8 o 9 años, vivía en un tipo de parque de casas rodantes, que en realidad era solo una serie de 6 casas separadas en una colina. Un día estaba en mi habitación jugando a la PlayStation, cuando mi papá entró y me dijo: «Oye, ¿por qué no vas a tomar mi hacha y tratas de talar un árbol?». Como niño, me emocioné mucho con la idea, pero con el tiempo, me di cuenta de que él y la madre de mi hermana solo querían que yo estuviera fuera de la casa para poder hacer cosas de adultos, si entiendes a lo que me refiero. De todos modos, hice lo que me dijo. Agarré el hacha y salí al sendero que llevaba al bosque detrás de nuestra casa. En aquel entonces, probablemente estaba cantando alguna canción de Eminem o 50 Cent, y me sentía como si estuviera en un videojuego mientras manejaba el hacha. Cuando llegué a un pequeño claro en el borde del bosque, encontré el árbol perfecto para talar. Tenía unos 2,5 metros de alto y solo 1 metro de grueso, pero ese era el que quería. Estuve ahí, cortando el pobre árbol, cuando de repente escuché una voz llamando mi nombre desde dentro del bosque. «Abigail»,
dijo la voz. Me detuve. Era una voz familiar. De hecho, sonaba exactamente como mi amiga de la escuela, Ashley. Miré hacia el bosque, pero no vi a nadie. Pensé que era mi imaginación y seguí cortando el árbol. Ven aquí, Abigail, volvió a decir la voz. Esta vez, estaba segura de que no era un truco de mi mente. No era la primera vez que había experimentado algo que creía sobrenatural, así que me mantuve tranquila y pretendí no escuchar nada. Continué cortando hasta que el árbol finalmente cayó. Abigail, ven a jugar, Abigail, volvió a llamar. Una vez más, ignoré las llamadas y empecé a arrastrar el árbol de regreso a la casa. Pero cuando estaba a mitad de camino, sentí como si 1.000.000 de ojos me estuvieran mirando. A pesar de mi sentido común, dejé el árbol y me di la vuelta para mirar. Y allí estaba ella, Ashley, en el lugar donde había estado hace solo 10 segundos, sonriéndome de oreja a oreja. Cerré los ojos y repetí, no eres real, no eres real. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, ella seguía allí, mirándome. Para mi tristeza, su sonrisa se desvaneció y su rostro mostró tristeza. Luego, con una voz gutural y profunda dijo, «Vamos, Abigail, ven a jugar con los ojos». En ese momento, por alguna razón, volví a tomar el árbol y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, hasta que llegué a casa. Allí, dejé el árbol y agarré el manillar de la puerta. Me detuve solo por un momento, abriendo la puerta calmadamente sin pensar en que aún estaba sin aliento de correr. Mi papá me preguntó por qué respiraba con dificultad, y yo le respondí que estaba emocionada con el árbol. Él salió a verlo, llamándolo en broma el árbol de Paul Bunyan. No volví a esos bosques hasta 10 años después, cuando mi papá y yo nos mudamos de nuevo por un corto tiempo. Salí a caminar por esos bosques, sin escuchar ni ver nada extraño. Sin embargo, al regresar, juraría que sentí esos ojos sobre mí de nuevo, aunque no vi nada. Solo sentí que algo definitivamente estaba allí. Recientemente, me he dado cuenta de que tal vez lo que vi era un skinwalker, pero no estoy segura. Solo sé que, si realmente hubiera querido atraparme, seguramente podría haberlo hecho. Y me alegra estar aquí para contar mi historia. Una mañana, mi hermano y yo estábamos esperando el autobús escolar. Vivíamos en un rancho donde mi papá trabajaba, y mi mamá tenía que manejar más de 1 hora para llegar al trabajo en la ciudad. Así que teníamos que estar listos para la escuela antes de que nuestros padres se fueran. Nuestro autobús solía llegar entre las 5 y las 5:30 de la mañana, dependiendo de la ruta. A veces, nuestro chofer no quería bajarse del autobús para abrir la puerta del rancho y manejaba un poco más hasta la entrada principal, que solía estar abierta. Así que nuestras mañanas eran muy oscuras y las estrellas aún brillaban. Hacíamos nuestra rutina matutina de alimentar a los animales antes de que llegara el autobús. Luego, nos parábamos al final del camino de entrada. Mi hermano estaba en un extremo y yo en el otro. Notamos que había muchas vacas cerca de la casa. Vimos un ternero blanco bebiendo de su madre, que era del mismo color. Sin pensar mucho en ello, me giré hacia mi hermano y le susurré, ¿ves al jefe? Él respondió que no, y yo repetí la pregunta varias veces. En un momento, cuando me volví para preguntarle de nuevo, noté que tenía una expresión de miedo y estaba mirando más allá de mí. Lo primero que pensé fue que quizás la vaca no quería que estuviéramos cerca de su cría, o tal vez había un toro detrás de mí. Me di vuelta lentamente para ver qué estaba mirando mi hermano. Lo que vi fue algo que, 36 años después, todavía no puedo explicar. Era un hombre sin cabeza ordeñando a la vaca madre. El ternero estaba cerca del hombre, que estaba sentado en el aire, vestido con un traje a cuadros. Tenía una bolsa tipo alfombra a su lado y llevaba un corbata de moño. Poco a poco, el hombre se giró hacia nosotros. Sé que estás pensando, ¿cómo sabes que nos estaba mirando si no tenía cabeza?
Lo deduje por la forma en que sus hombros se inclinaron hacia nosotros. Escuché a mi hermano correr y lo seguí rápidamente, dejando atrás mis libros y sandalias. Corrimos de vuelta a la casa y nos escondimos en el baño del porche cerrado con mosquitero. Luego escuchamos a alguien en la casa que parecía llevar botas y estribos. Decidimos correr hacia el campamento de caza que estaba justo detrás de nuestra casa, porque sabíamos que alguien vivía cerca. Mientras corríamos, vimos cientos de cerdos salvajes. Si conoces algo sobre los cerdos salvajes, sabes que pueden ser peligrosos. Así que nos subimos a las mesas de picnic, agarrándonos uno al otro. Estaba llorando y aterrorizada. Miré de debajo de los brazos de mi hermano y vi que los cerdos habían desaparecido. No podía creerlo. ¿Eran cerdos fantasmas? Estuvieron allí un segundo y luego se fueron. Saltamos de las mesas y fuimos a la casa de la que sabíamos que alguien vivía. Llamamos a la puerta gritando que necesitábamos ayuda. El hombre salió con un arma. Fuimos a nuestra casa y buscó al fantasma sin cabeza. Nos dijo que no había nada fuera de lo común y que estábamos a salvo. Tan pronto como se fue a su casa, por fin llegó nuestro autobús. Me senté en la parte trasera y el autobús pasó junto a la vaca madre, y no vi nada raro. Le contamos a nuestros padres cuando llegamos a casa, y ellos básicamente concluyeron que solo había sido nuestra imaginación. Durante los años que vivimos allí, tenía miedo de quedarme sola por la mañana o por la noche. Finalmente, mi papá decidió esperar con nosotros hasta que llegara el autobús. Me mudé a una nueva casa a principios de 2020 con mi hermano mayor. Las primeras semanas fueron estupendas. Para dar un poco de contexto, mi nueva casa es una esquina de terraza, así que mi casa está justo al lado de la entrada, con un largo camino de grava que corre a lo largo del lado izquierdo de la casa y serpentea por la parte trasera de la fila de casas. Mi calle es bastante tranquila, salvo por la ruidosa matriarca irlandesa que vive al lado. Todo comenzó una tarde de un día laborable. Tuve la suerte de que, con mi trabajo, pude trabajar desde casa. Hay un pequeño área que se desprende de mi sala de estar, donde monté una mini oficina. Funciona genial, ya que me da un espacio de trabajo separado de mi sala. Un día, alrededor de las 3 p.m., con unas pocas horas más hasta que pudiera terminar mi jornada, fui a la cocina a prepararme una taza de té. Unos minutos después, con la bebida caliente en la mano, volví a la sala de estar. Justo cuando estaba a punto de girar la esquina y regresar a mi escritorio, sentí una extraña sensación, como si me estuvieran observando. Giré la cabeza y miré la gran ventana de la sala que daba a la calle. Grité y dejé caer mi taza porque allí estaba, un viejo con la cara pegada al cristal, tratando de mirar a través de las rendijas de las persianas. Nos miramos a los ojos. Él sonrió ampliamente antes de alejarse del cristal y desaparecer de mi vista. Desconcertada por lo que acababa de pasar, me acerqué con cautela a la ventana y miré entre las persianas. Él estaba ahora en el final del camino, aún mirando pero sin sonreír. Era un hombre delgado, bastante alto y vestido con ropas en mal estado. Tenía el cabello blanco alborotado y unos ojos oscuros y penetrantes. Mientras lo observaba bien, escuché la voz de una mujer anciana que lo llamaba para que regresara a casa. Al oír la voz de la mujer, él se dio la vuelta lentamente y cruzó la calle. La anciana le gritó por salir sin su permiso y lo metió de nuevo en la casa. Fue casi cómico en ese momento, ver cómo esta mujer frágil, que era un buen pie y medio más baja que él, lo estaba manejando de vuelta a la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, dejé escapar un suspiro y sacudí la cabeza. Pensé que había sido realmente espeluznante, pero traté de apartarlo de mi mente. Después de todo, aún tenía trabajo por hacer. Me dije a mí misma que era solo un viejo inofensivo, un viejo raro que espiaba por la ventana, pero inofensivo al fin y al cabo. Pasaron unos días y no mencioné el incidente a mi hermano,
ya que cuando él llegaba a casa de su trabajo estaba cansado y se retiraba directamente a su habitación, así que no quería molestarlo. Una vez más, era una tarde de un día laborable. Había terminado mi jornada laboral temprano, habiendo completado todo lo que necesitaba hacer ese día, y estaba tumbada en el sofá navegando por mi teléfono. Mi espalda estaba hacia la ventana y las persianas estaban abiertas. La casa estaba en silencio, pero de repente empecé a escuchar un suave ruido de golpeteo directamente detrás de mí. Me congelé en mi asiento y escuché mientras el golpeteo continuaba. Me levanté lentamente y me di la vuelta para enfrentar la ventana. Para mi horror, allí estaba de nuevo, el extraño anciano mirándome a través de las persianas y golpeando con su dedo delgado contra el cristal. Grité y llamé a mi hermano para que bajara de inmediato. Mi hermano bajó corriendo las escaleras, pero por supuesto, el hombre una vez más se había alejado de la ventana y desaparecido de la vista. Mi hermano me preguntó qué pasaba, y le conté que había visto al vecino mirándome a través de la ventana, y no era la primera vez que sucedía. Se enfadó y salió corriendo de inmediato. Fue al otro lado de la calle para tocar la puerta de nuestros vecinos. Lo observé desde la seguridad de nuestra puerta. La puerta de la pareja se abrió y la anciana frágil respondió. Vi cómo mi hermano le lanzaba palabras de enojo y ella inclinaba la cabeza en señal de disculpa. Mientras esto sucedía, el hombre apareció de repente frente a nuestra puerta abierta, claramente habiendo venido de la entrada, y me sorprendió. Cerré rápidamente la puerta en su cara, asustada por la mirada frenética en sus ojos. Unos momentos después, escuché la voz de mi hermano resonando justo afuera de nuestra puerta principal. La puerta se abrió y mi hermano entró. Estaba respirando pesadamente, probablemente por toda la gritería y porque había corrido de regreso a casa. Cerró la puerta con llave y me dijo que había advertido al hombre y a la anciana que se mantuvieran lejos de nuestra casa o llamaría a la policía. Al ver el miedo en mi rostro, me dio una palmadita en el hombro de manera incómoda, su forma de consolarme. Pasaron unas semanas y, por suerte, no hubo más incidentes. Tuvimos un raro día de sol, así que decidí colgar algo de la colada en el tendedero. Era alrededor del mediodía, y estaba disfrutando de pasar un tiempo fuera en el jardín. Me agaché para levantar una sábana del cesto y la colgué en el tendedero, asegurándola en su lugar. Al darme la vuelta para agarrar el siguiente artículo, vi movimiento a mi izquierda. Al mirar hacia arriba, me horrorizó encontrarme cara a cara con el loco anciano de la calle. Él estaba mirando por encima de una cerca de 6 pies desde la entrada junto a la casa. Lo miré fijamente, escuchando el rasguño de sus uñas en la madera de la cerca, como si intentara llegar a mí. Sacudí la estupor y, con más valentía de la que pensaba posible, grité al hombre que se fuera. Él saltó ligeramente, sorprendido por el volumen de mi voz, y tan rápido como había aparecido, desapareció de vista. Estuve allí unos momentos más, y me alivié al escuchar finalmente el crujido de la grava, lo que significaba que se estaba alejando. Llamé a la policía después de eso, pero como no había hecho nada contra mí ni contra mi casa, no podían hacer mucho. Después de eso, decidimos instalar una puerta en el fondo del camino con un candado para que no pudiera mirar por la ventana de la sala de estar. También hablé con algunos de los otros vecinos, quienes también tenían historias propias sobre las escalofriantes travesuras de este anciano. Parece que tiene el hábito de escapar de la vigilancia de su esposa para merodear por la calle y los alrededores del vecindario. Por suerte nunca ha hecho nada demasiado malo, pero sus acciones son inquietantes de todos modos. Escuché de una conversación entre vecinos que su esposa estaba buscando ingresarlo en un hogar de cuidado. No ha habido ningún incidente desde entonces, y espero que siga así. A veces pienso que lo más aterrador en este mundo son algunas de las personas que viven en él. Cuando tenía 11 años, vivía con mi abuela en una casa muy antigua en el estado rural de Washington.
Mi hermano y yo vivíamos con ella en una casa que había estado en la familia por varias generaciones. Mi bisabuela había muerto en la casa, en el garaje, y eso es importante para la historia. El garaje había sido convertido en una sala de juegos con una mesa de billar y algunos videojuegos. Mi abuela solo tenía 2 habitaciones en su casa. Una era para ella y la otra para mi hermano, ya que él era un adolescente. Así que pusieron mi cama en la recámara, que antes era el garaje, lo cual no me molestaba en absoluto. Me parecía bastante genial tener mi propio espacio en la cama, ya que nunca antes había tenido algo así. La casa estaba rodeada de bosques, y para llegar allí, había que conducir 10 minutos por un camino de tierra. A menudo escuchábamos coyotes y pumas por la noche. Me encantaba vivir en el bosque, y pasaba mucho tiempo jugando afuera. Estuve con mi abuela durante aproximadamente un año antes de que notara que a veces sucedían cosas extrañas. Un día, llegué del autobús escolar y encontré que estaba sola en casa, así que fui a ver un poco de televisión para pasar el tiempo. Cuando entré a la sala, sentí una sensación terrible, casi de náusea por el miedo. Empecé a asustarme mucho, y, afortunadamente, mi hermano llegó a casa. Aunque aún sentía esa sensación, me sentía más segura con alguien más conmigo. El resto de la noche fue normal hasta que me preparaba para acostarme. Oí un ruido extraño fuera de la puerta del garaje, casi como si algo con garras estuviera corriendo por el pavimento fuera. Mi cama estaba junto a la puerta del garaje, así que podía escuchar muy bien lo que pasaba afuera. Lo que fuera que estaba allí parecía tener garras enormes. Supuse que era un puma. Me encantan los animales, así que naturalmente quería ver ese puma que estaba fuera de la casa. Si salías por la puerta principal, había una gran cerca de madera que rodeaba el jardín, y no incluía el exterior del garaje. Así que salí por la puerta principal y subí a un árbol para poder ver por encima de la cerca. Lo que vi fue la cosa más aterradora que jamás he visto. Era como un alce, aunque no tenemos alces en mi parte de Washington. Al mirarlo más de cerca, me di cuenta de que no era un alce normal. Podía ver todas sus costillas, y una de sus patas tenía un hueso que sobresalía. Cuando miré hacia abajo, esperando ver patas, vi garras enormes. Eso era lo que había estado escuchando caminar afuera mientras estaba en la cama. Aproximadamente la mitad de su cuerpo no tenía pelo y parecía muerto, pero allí estaba, moviéndose cerca de la casa. Corrí aterrorizada de vuelta a la puerta principal y la cerré con fuerza detrás de mí. Pasé el resto de la noche en la cama con mi hermano mayor. Al día siguiente fui a la casa de mi tía, y no pasé otra noche en la casa de mi abuela desde entonces. Curiosamente, más tarde, cuando mi abuela murió en 2015, sentí la misma sensación de desesperanza. Ahora tengo 27 años, y eso todavía me atormenta. Estoy muy curiosa por saber qué fue lo que vi aquella noche. Cuando tenía unos 9 o 10 años, vivía en una comunidad muy rural en Washington, en una casa que estaba bastante lejos de la carretera principal. Yo era educada en casa, y tenía una amistad muy cercana con otra familia homeschool que conocí a través de un sistema de educación alternativa. En esa familia había 4 chicas y un chico, que generalmente no disfrutaba mucho estar rodeado de tantas chicas. Ellos vivían en un terreno grande, a unos 500 metros de la carretera y a más de 1,5 kilómetros de los vecinos. Una noche de verano, cuando estaba pasando la noche en su casa, decidimos, las 4 chicas, dormir en una tienda de campaña. Como hacíamos cuando éramos niños, contamos historias de terror para asustarnos mutuamente. Más o menos a las 10 de la noche, mientras nos preparábamos para dormir, vimos luces y escuchamos un camión que venía por el camino de entrada. Dado que era verano, no pensamos mucho en ello, ya que la familia estaba muy activa en la comunidad y supusimos que algún amigo estaba haciendo una visita. Sin embargo, como éramos curiosas, decidimos ver quién era. Cuando asomamos la cabeza por la tienda, no había nadie allí. Nos sentimos un poco inquietas,
Pero tratamos de racionalizarlo pensando que probablemente era un camión de madera, cuyas luces habían iluminado nuestra tienda perfectamente mientras pasaba por la carretera. Justo cuando empezábamos a sentirnos cómodas de nuevo, vimos las luces y escuchamos otro camión. Miramos hacia afuera de inmediato, pero no había nada. Pensamos que nos habíamos asustado demasiado con las historias y decidimos intentar dormir una vez más. Aproximadamente 20 minutos después, el camión y las luces volvieron. Esta vez, aterrorizadas, nos quedamos perfectamente quietas y escuchamos. El camión se detuvo justo afuera de nuestra tienda. La puerta del camión se abrió y se cerró, y luego se escucharon pasos que cruzaban el porche de la casa, que estaba a unos 50 metros de la tienda. En ese momento supimos que no estábamos locas, así que una vez que el sonido se detuvo, salimos corriendo hacia la casa y nos quedamos en la sala de estar el resto de la noche. Han pasado años desde eso, y en su mayoría lo había atribuido a mi imaginación, pensando que tal vez lo había soñado. Pero hace unos 6 meses, estaba hablando con mi mamá, y ella me dijo que el día después de lo que ocurrió, la mamá de mi amiga la había llamado para contarle lo asustadas que estábamos en la mañana. Me da escalofríos saber que no fue un sueño. Soy nativo americano y formo parte del Tratado 6. En nuestra cultura, cuando dormimos de espaldas, dejamos nuestro cuerpo abierto y a veces, nuestro espíritu puede salir accidentalmente. Cuando esto sucede, terminamos teniendo una experiencia fuera del cuerpo o proyección astral. Solo me había pasado una vez antes, cuando era joven, pero no fue tan aterrador como esta vez. Estaba solo en casa. Acababa de terminar de jugar en mi Xbox y me preparaba para ir a dormir. No estoy seguro de cuándo me quedé dormido, pero cuando abrí los ojos, me encontraba en la cocina, al lado de la puerta, en la esquina. Sentía como si alguien me estuviera observando. Miré hacia abajo y vi que mi mano derecha estaba resplandeciendo. Me levanté y me acerqué a la ventana. Allí vi una mano presionada contra el cristal. Me quedé allí, con la mano brillante acercándola lentamente a la mano en la ventana. La otra mano tenía piel bronceada y dedos grandes. Entonces vi el rostro. No pude distinguir los rasgos faciales, pero me crucé con unos ojos completamente negros. Cuando empecé a gritar, la figura corrió y rugió al alejarse. Sentí que mi cuerpo se estremecía y me salieron escalofríos en la espalda y el cuello. Entonces desperté de verdad, aún aterrorizado. Todo parecía girar, y para mi sorpresa, cuando desperté, todavía podía escuchar el rugido persistente. Pensé que solo había sido una pesadilla. Eran las 5 de la mañana y no pude volver a dormir, así que esperé hasta que amaneciera un poco más. Me decía a mí mismo que no había pasado nada, que solo había sido un sueño. Pero cuando fui a la cocina y miré la ventana, vi una enorme huella de mano en el cristal. Inmediatamente le envié una foto a mi grupo de amigos contándoles lo que había visto anoche. Una amiga me preguntó algo específico. ¿De qué color era? Ella es espiritual y su familia es muy tradicional. Asisten a ceremonias a menudo. Le respondí que era de color bronceado. Entonces ella me dijo, «Qué raro, mi papá y mi tío vieron a ese mismo Bigfoot cuando eran jóvenes». Me quedé sin palabras. En nuestra cultura, Bigfoot es un espíritu, por eso nunca lo encuentran en programas de televisión como Buscando a Bigfoot. Mi abuela decía que podía cambiar de forma y cosas así. Así terminó mi aterradora historia. Era verano y mi familia decidió reservar una villa, como hacían cada año. Si no me equivoco, era 2009, y mi abuela acababa de fallecer a causa de cáncer. Ella había tenido cáncer de mama y había estado luchando contra la enfermedad durante 2 años. Era una mujer increíblemente fuerte e inspiradora. Recuerdo su fortaleza mental y su confianza, y siempre pensé que iba a superar la enfermedad. Desafortunadamente,
falleció, dejando a nuestra familia destrozada. Unos meses después de su muerte, mi familia pensó que sería una buena idea irse de vacaciones nuevamente. Cuando mi abuela estaba viva, solíamos alquilar una villa aislada y pasar una semana juntos, disfrutando de la comida, las bebidas y las largas caminatas por el bosque cercano. Era una manera genial de fortalecer los lazos familiares. Pero después de su muerte, los miembros de la familia rara vez hablaban. En esa época, los teléfonos móviles no eran comunes, y mi abuela solía reunirnos a todos cuando la visitábamos en su apartamento. Mi hermano y yo no queríamos ir al principio. No queríamos pasar tiempo con nuestros primos, que ya no se ponían en contacto con nosotros. Nuestros padres cambiaron de opinión cuando decidieron que podríamos elegir la villa. Mi hermano y yo aceptamos la oferta con entusiasmo, y pasamos horas en internet buscando el destino perfecto. Finalmente, encontramos una gran casa de 5 pisos con un jardín enorme, un pequeño estanque, una piscina de buen tamaño y un pequeño bosque en el borde del jardín. La casa era antigua, construida a mediados de la década de 1930 y renovada y modernizada varias veces a lo largo de los años. Contaba con 6 habitaciones, 2 enormes baños, una gran cocina moderna, una bodega que tenía un gran candado que nunca pude abrir, un comedor con un piano enorme y una sala de estar con vistas a la hermosa plaza en la que se encontraba la casa. En el ático, había una gran sala de juegos con una mesa de ping-pong, unas cuantas consolas de juegos y una enorme casa de muñecas. Para ser honesta, esa casa de muñecas era tan grande que un hombre adulto podría entrar en ella sin problemas. Era todo lo que un niño de 9 años podría desear. Íbamos a quedarnos en la casa con 12 personas. Mis 3 primas, Ana, Laura y Marta, mi primo Luis, mi hermano Pablo, mis 2 tías, Juana y Patricia, mis 2 tíos, Carlos y Roberto, mis padres, y los 2 perros. Chiara, un labrador negro de Juana, muy territorial y agresivo si se le provocaba, pero un dulce con aquellos a quienes confiaba. Y Chico, el terrier ruso negro de Patricia, que solía asustarse fácilmente y era casi siempre agresivo, ladrando y gruñendo, aunque solo mordía si se le acercaba demasiado. Mi tía Patricia había encontrado a Chico cuando era un cachorro en el bosque cerca de su casa. Había sido golpeado y abandonado por sus antiguos dueños. Patricia lo llevó al veterinario y se quedó con él hasta que se recuperó completamente. Chico se aferró a ella, y así fue como lo llevó a casa, para disgusto de mi tío Roberto. Chico solo confiaba en mi tía y siempre se quedaba a su lado, protegiéndola a toda costa. Llegamos a la casa temprano y, como esperábamos, era grandiosa y hermosa, con un suelo de madera que crujía si caminabas por encima, una gran escalera con un pasamanos decorado con pequeñas flores de hierro y enormes candelabros en cada habitación, que proyectaban pequeños arcoíris en las paredes. Ana, Marta y yo salimos corriendo para explorar cada rincón de la casa, abriendo cada puerta y discutiendo sobre quién se quedaría en qué habitación. Las habitaciones eran enormes. Ninguna de ellas era particularmente pequeña, pero algunas tenían camas dobles y otras literas. Pablo no quería compartir una cama doble conmigo, así que nos dejaron con la habitación más pequeña al final del pasillo, lejos de los 2 baños y de la escalera que llevaba a la sala de juegos. Nuestros padres nos llamaron para decirnos que irían a la tienda a comprar comida para la semana que pasaría y que Luis estaría a cargo mientras ellos estaban fuera. Aceptamos y, cuando se fueron, salimos corriendo hacia la sala de juegos en el ático. Pablo y Luis empezaron a jugar con las consolas, mientras Ana, Marta y Laura jugaban al ping-pong. Yo fui a jugar con la casa de muñecas. Era la más pequeña en ese momento y algo rara. No siempre me gustaba jugar con los demás, porque a menudo arruinaban las historias que tenía en mente. Así que me metí en la casa de muñecas y comencé a jugar con las muñecas que había dentro. Estaba tan inmersa en mi historia que ni siquiera noté que los demás se habían ido abajo.
Solo me di cuenta cuando escuché las voces de Luis y Laura desde debajo de mí. En ese momento, salí de la casa de muñecas buscando el origen del sonido. Allí, detrás de la casa de muñecas, había un agujero en el suelo de madera, lo suficientemente grande como para meter las manos y darme una vista perfecta del cuarto en el que estaban Luis y Laura. Estaban desempacando sus cosas. Quise gritarles y saludarlos, pero decidí no hacerlo para no asustarlos. Así que bajé a desempacar mis propias cosas. Esa noche, después de cenar y ver una película juntos, decidimos irnos a la cama temprano. Todos estábamos exhaustos por el viaje de 3 horas. Sin embargo, alrededor de las 2 a.m., nos despertó el grito de Laura. Cuando corrimos a su habitación, la encontramos llorando en brazos de Luis. Cuando Patricia le preguntó qué había pasado, Luis le contó que Laura había visto a alguien mirándolos desde un agujero en el ático. «No solo vi a alguien mirándonos», dijo Laura temblando. «Vi la mano de alguien saliendo por el agujero». Laura señaló con un dedo tembloroso el agujero en el techo. Se había despertado porque escuchó susurros, y cuando miró hacia arriba, vio una mano saliendo por el agujero. Roberto y Carlos fueron a investigar el ático, pero no encontraron nada. Buscamos en toda la casa y revisamos cada puerta, pero no había nadie, y todas las puertas estaban cerradas con llave. Laura y Luis decidieron dormir en la habitación de sus padres, y todos ayudamos a trasladar sus cosas. A la mañana siguiente, decidí subir al ático para ver si había algo realmente allí, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí. La casa de muñecas estaba tal como la había dejado el día anterior, con todas las muñecas en su lugar. Un poco asustada, bajé a desayunar con el resto de la familia. Laura seguía inquieta, con la piel tan pálida como un fantasma y los labios temblando mientras comía. Esa mañana fuimos a la playa, y mientras caminábamos por la arena, Ana, Marta, Laura, Luis, Pablo y yo empezamos a hablar sobre lo que había pasado la noche anterior. Decidimos que sería una buena idea quedarnos despiertos la noche siguiente para atrapar al fantasma en acción y revelar al estilo de Scooby-Doo que era solo una persona haciendo una broma. Ingenuos, lo sé, pero éramos niños en ese momento y esto nos parecía emocionante. Cuando regresamos a la casa, todos decidimos hacer algo diferente para la cena y cenamos pizza en lugar de preparar comida. Mientras todos estaban ocupados en la cocina, mis primos y yo nos escondimos en el pasillo cerca de las escaleras que llevaban al ático, y mientras nos sentábamos en el suelo, echamos un vistazo a través del agujero en el techo. Esperamos hasta que todos se fueron a la cama, y cuando vimos que los adultos estaban dormidos, subimos al ático y nos escondimos. Cada uno de nosotros había llevado una linterna, y decidimos turnarnos para observar el agujero. Cuando todo estaba en silencio, decidimos hacer un pequeño ruido y observamos el agujero para ver si había alguna reacción. Mientras estábamos allí, empezamos a sentir un escalofrío en la sala y notamos que la temperatura había bajado drásticamente. Me sentí incómoda y observé más de cerca el agujero en el suelo, pero no vimos nada. Mientras esperábamos, me quedé dormida por un momento y me desperté al escuchar un fuerte ruido que provenía del pasillo. Cuando me desperté, mis primos estaban mirando hacia la puerta de la sala de juegos, con las linternas apagadas. Al mirar a través del agujero, vi una sombra que parecía moverse. Nos asustamos, pero intentamos tranquilizarnos y seguimos observando. Pasaron unos minutos y la sombra desapareció. Después de un rato, decidimos irnos a la cama, creyendo que era solo nuestra imaginación. Esa noche, tuve una pesadilla en la que estaba en el ático, y la casa de muñecas se volvió enorme y se movía sola, como si estuviera viva. Desperté sudando, y noté que tenía la luz de mi linterna encendida. Decidí apagarla, y volví a dormir. Esa mañana, me levanté temprano, aún sintiéndome algo perturbada. Cuando llegué a la cocina, encontré a mis primos desayunando y conversando sobre lo que había pasado.
Decidimos que ya no íbamos a tratar de encontrar al fantasma, ya que la experiencia nos había dejado realmente asustados. Esa noche, mientras todos dormían, decidí explorar el ático por mi cuenta. Cuando subí, vi que la casa de muñecas había cambiado de posición y que había algo extraño en el suelo. Una serie de marcas en el suelo que parecían huellas. Me sentí aún más inquieta y decidí bajar de inmediato. Después de eso, la semana pasó sin más incidentes. No pudimos encontrar una explicación lógica para lo que habíamos experimentado, y al final, la familia decidió que era mejor no mencionar nada a los adultos para evitar asustarlos. Años después, recordamos esos eventos con una mezcla de miedo y fascinación, pero nunca volvimos a aquella villa. Aunque nunca entendimos lo que realmente sucedió, el recuerdo de aquella semana en la casa embrujada siempre estará con nosotros. Soy repartidor para una de las principales empresas de mensajería en Estados Unidos y trabajo en las zonas fronterizas de North Georgia, Carolina del Norte y Tennessee. No tengo una ruta fija, así que a veces me encuentro trabajando en áreas muy rurales y remotas de las montañas. Aquí te cuento un par de mis historias más extrañas. Número 1. Desde el inicio del problema del coronavirus, habíamos estado muy ocupados debido al aumento de pedidos en línea y otros factores, como el incremento en las farmacias y negocios que ordenaban medicinas y kits de prueba. A menudo terminábamos trabajando después del anochecer. En una ocasión, estaba muy cansado y frustrado, listo para irme a casa alrededor de las 8 p.m. En ese momento estaba completamente oscuro. Mi compañero también estaba cansado y deseaba irse a casa. Habíamos hecho nuestra última entrega del día y estábamos regresando a nuestra estación. Íbamos saliendo de un camino de tierra y girando hacia una carretera estatal de 2 carriles cuando, de repente, mi compañero gritó. Eso me asustó tanto que pegué un frenazo. No había notado el ruido fuerte de un motor viejo acelerando alrededor de una curva ciega y a punto de chocar con nosotros en la carretera principal. Vimos las luces brillantes desde el lado derecho mientras venían a toda velocidad y casi no tuvimos tiempo de reaccionar. Frené con fuerza, agarré el volante con todas mis fuerzas y giré para evitar el lado que iba a ser destruido, con los ojos bien cerrados. Escuché el chirrido de los neumáticos del otro auto y luego, nada. No hubo ningún sonido. Después de unos segundos, abrí los ojos y encontré mi camión en medio de la carretera estatal, intacto. El otro auto no estaba por ningún lado. Si hubiera podido evitarnos, lo cual era imposible debido a la velocidad a la que viajaba y al hecho de que no había manera de rodear mi camión, habría visto sus luces traseras o algo. Pero no había nada. Simplemente no había forma de que se hubiera ido sin hacer un sonido, sin que al menos uno de nosotros lo hubiera visto. Mi compañero y yo estábamos temblando. No le contamos a nadie, pero todavía evitamos esa parte de la carretera cuando tenemos que estar allí. Número 2. Esta historia no es tan inquietante como perturbadora. Me encontré una vez más en medio de la nada, bajando por un camino de tierra al costado de una montaña. Mi compañero y yo vimos lo que parecía ser un gran ovillo de pelo negro o una bola de pasto caer sobre la carretera desde el costado de la montaña. Debía medir alrededor de 1 metro de diámetro. Reduje la velocidad de mi camión como precaución. Al acercarnos, quedó claro que no era una bola que rodara, sino algo que se movía como una colmena. Era difícil de describir, pero era como si estuviera zumbando de movimiento. Cuando estábamos a unos pocos metros de ella, la horrible cosa estalló, como un globo, y comenzó a dispersarse inmediatamente. Mi primera reacción fue acelerar el motor, girar las ruedas y tratar de matar lo que fuera que estaba en la carretera. 4 días después, mi compañero y yo encontramos insectos extraños, parecidos a arañas, muertos debajo del camión y en el compartimiento del motor. No sé qué eran.
Este relato es difícil de digerir. Cada vez que pienso en ello o escucho algo similar que le ha ocurrido a alguien más, me cuestiono mi cordura. Tengo muchas historias sobre esos bosques, algunas aterradoras, otras simplemente interesantes. Por ejemplo, una vez estaba en el bosque con mi hermano, que tenía 13 años en ese entonces, y mi abuelo. Durante esa aventura, encontramos un antiguo campamento de caza nativo americano y una fosa llena de huesos muy viejos. Todos sabemos que los nativos americanos tienen muchas historias antiguas. De hecho, soy parte cherokee y tengo linaje que se remonta a un jefe llamado Collins, por lo que respeto profundamente esas historias sobre criaturas como Bigfoot, el ser cuyo nombre no se menciona, Dogman, y otras más. Pero centrémonos en la historia principal. Era el otoño de 2015. Yo tenía 14 años, mi hermano 13, y estábamos con mi mamá. Habíamos pasado el día jugando a los bolos en un pueblo cercano, y estábamos regresando a casa por un camino forestal oscuro. Era un camino de tierra, sin pavimentar, y solo había un poste de luz. El poste era viejo, tenebroso, y apenas iluminaba unos 3 metros a su alrededor, con una luz amarillenta. Además, estaba plantado en una especie de pequeño barranco, lo que hacía que el poste, aunque medía unos 6 metros, parecía mucho más alto desde donde estábamos en la carretera. Recuerdo que cuando vimos el poste en la distancia, sentimos alivio porque sabíamos que estábamos cerca de casa. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, algo se sentía mal. De repente, todos sentimos una opresión en el ambiente, como si algo oscuro y amenazante estuviera cerca. Mi mamá detuvo el coche. Estábamos a unos 12 metros del círculo de luz cuando lo vimos. 2 ojos ardientes, de un rojo intenso, se alzaban justo por encima del poste de luz. En ese momento, todos pensamos que podríamos ver lo que fuera que estaba allí, pero lo único que distinguimos fue una vaga silueta de algo que parecía ser el hombre más grande que jamás haya visto. Apenas estaba dentro del halo de luz, pero su tamaño era inconfundible. Era enorme, casi descomunal. Sentí un miedo que nunca antes había experimentado. Me daba la sensación de que esa cosa podía arrancar el techo del coche como si fuera de papel. Pasamos lo que me parecieron horas mirando a esa cosa. Sus ojos rojos se movían lentamente, mirándonos a cada uno de nosotros. Cuando finalmente se detuvo en mí, me quedé paralizado. El miedo era tan profundo que ni siquiera podía respirar bien. Sentía que si parpadeaba, moriría, así que simplemente no lo hice. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía apartar la vista. Después de lo que parecieron siglos, esa criatura parpadeó, y en 2 pasos gigantescos, cruzó la carretera. Con su último paso, bajó por el barranco de un solo movimiento, como si no fuera nada. Se quedó allí, al borde del camino, observándonos. No necesitábamos más señales. Mi mamá pisó el acelerador y salimos de allí lo más rápido que pudimos. Esa noche no pude dormir. Siempre había dormido con las persianas abiertas para poder ver las estrellas, pero por primera vez en mucho tiempo, las cerré. Tenía miedo de que si me despertaba en medio de la noche, vería esos ojos rojos observándome desde el otro lado de la ventana. A la mañana siguiente, mi hermano y yo decidimos que éramos lo suficientemente valientes como para ir a ver si encontrábamos algo en la zona. Buscamos huellas, pero no encontramos nada fuera de lo común. Solo rastros de pavos, mapaches, ciervos y otras criaturas normales del bosque. Antes de ese día, siempre me había sentido seguro en esos bosques. Solía salir a correr por la mañana temprano o quedarme hasta tarde sin miedo. Pero ahora ya no puedo entrar en ningún bosque sin llevar un arma conmigo. No sé si lo que vimos era un Dogman, o el ser cuyo nombre no se menciona, pero no puedo pensar en esa noche sin revivir el miedo que sentí en esos momentos en los que creí que moriría. Mi familia nunca volvió a hablar de eso. Entre nosotros existe la creencia de que si hablas de algo así,
Lo puedes invocar de nuevo, y tal vez la próxima vez no sería tan misericordioso. Ahora tengo 19 años y estoy en la universidad. Y aunque me ofrecieran $1.000.000 y acceso a todas las armas del mundo, jamás volvería a ese lugar en el bosque.